Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en el editorial quiero hablar de algo que en su momento ya charlamos, que ya predicamos, que ya estuvimos comentando, pero bueno, a la raíz de los mails y las preguntas, quiero volver a charlar un poco sobre este tema, ¿no? Y que lo compartí el jueves. El jueves en la reunión de WhatsApp que tenemos nosotros, 18:30 horas, estuvimos compartiendo esto, que en realidad es algo extraordinario cuando uno lee Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque la única manera de descubrir eso es leyendo Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y la pregunta es, ¿cómo era Jesús? Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen, ¿cómo era Jesús? Y la segunda que me hacen es, ¿por dónde andaba Jesús? Y yo decía, wow, qué extraordinario, la gente se está interesando en Jesús, que es lo más importante. No dice, ay, ¿cómo hago para tener plata? ¿Cómo hago para tener esto? No, ¿cómo era Jesús? Y yo entiendo que Dios no le da la sabiduría a todo para poder interpretar ciertas cosas, pero para eso somos un cuerpo y cada cuerpo cumple su función, cada miembro, cada órgano, y unidos y nosotros nos vamos a ir edificando, como lo dice la palabra de Dios. Yo siempre comparto conocimiento con amigos que tengo que son mucho más sabios que yo, tienen mucho más conocimiento que yo, y ellos pasan lo mismo. Pero bueno, es bueno compartir los conocimientos, lo que Dios te da, con lo que Dios te revela, o lo que Dios te muestra después de tanta oración y búsqueda de Dios que te muestra en su palabra qué es lo que quiso decir de verdad. No son interpretaciones vagas y tontas cuando vos escuchás a Cash Luna, escuchás a Dante Hebel, la estupidez que dicen en el nombre de Jesús encima lo dicen. Y la gente que le creen, lógico, solo ignorantes pueden seguir a personas así. Un verdadero cristiano sale corriendo de tantos lugares que hoy en día se hacen llamar apóstoles, profetas, pastoras, salen corriendo. Pero un verdadero cristiano, un ignorante, está ahí contento, feliz, aplaudiendo todo lo que dicen. Y bien, ¿cómo era Jesús? Aunque los evangelios no son propiamente una historia y menos una historia de Jesús, porque no es la historia de Jesús, es la historia de la vida, del ministerio de Jesús aquí en la tierra, es la historia del Hijo de Dios, de aquel que Dios mandó un día a morir en una cruz por nosotros, pero antes de ser ese sacrificio enorme, precioso y maravilloso, Él vivió entre nosotros como un cristiano más, como un ser humano más. Y de toda forma, a través de ello es posible tratar de sacar un perfil humano, porque de eso es lo que queremos hablar, ver el perfil humano del Señor Jesucristo. Quizá lo primero que nos sorprende, que hablábamos en el grupo, es su grandeza moral. La palabra moral significa de que vos no haces absolutamente nada que esté mal, porque no te lo permitís, porque es parte de tu naturaleza tener una moral. No robar, no mentir, no engañar, no codiciar, no desear mal al otro. Moral, la moral no te permite robarle nada a nadie de ninguna forma, de ningún aspecto. La moral no te permite mentir. Moral. Mucha gente es amoral, hace tanta maldad y tantas aberraciones porque es amoral, no le importa. Sabiendo muchas veces que está mal, lo hacen igual. Pero Jesús, lo primero que sorprende es su grandeza moral. Nadie lo podía acusar de nada malo. Extraordinario, ¿no? Lo mismo pasaba con Daniel, que nadie podía acusar a Daniel absolutamente de nada malo. Lo mismo pasaba con José, que fue esclavo en Egipto, estuvo preso y después fue gobernador. Nadie lo podía acusar de nada malo. Samuel, el gran Samuel, que antes de partir de esta tierra también llamó a toda la congregación, a todas las 12 tribus, y le dijo, a ver, acúsenme de algo que hice, que le robé, que le mentí, que le engañé, que les dije que si nos llevan son malditos y que tienen que mantenerme porque yo soy el hombre de Dios. A ver, acúsenme, que si es verdad yo voy a restituirlo, yo les voy a pedir perdón. Y toda la nación, todas las tribus le dijeron, no, Samuel, tú jamás hiciste tal aberraciones, nunca hiciste nada malo. Entonces Samuel dice, tu ungido, porque había ungido alrededor a Saúl, y Dios testigo en este día de que vosotros no habéis encontrado nada en mí. Moral que les faltan. Usted ve a los predicadores modernos de hoy, no tienen moral de ninguna clase, y si la tienen para mentir, para engañar. ¿Qué más? No hay nada en su conducta ni de lejos que parezca mezquino. La mezquindad no era parte de la vida del Señor Jesús, de tal manera que se dio su vida en la cruz porque Él quiso, no porque se la quitaron. Nadie me la quita, yo la pongo.
Cuando hay mucha gente que no quiere poner su vida, ni su sacrificio, ni su dinero, ni su tiempo al servicio del prójimo. No. Si el prójimo no me va a redituar dinero, ¿para qué voy a invertir mi dinero? Te dicen llamados predicadores. Cuando Jesús lo dio todo, sin pedir nada y sin esperar nada. Yo admiro de Jesús que Él murió por mí, aún sabiendo que yo no lo querría aceptar, aún sabiendo que yo lo ignoraría, aún sabiendo que a mí no me interesaría. Sin embargo, lo hizo igual. Gloria a Dios. Frente a sus enemigos mantuvo su dignidad sin herirlos. Les dijo la verdad, los cortó por el medio, para que sepan que los hipócritas, que hoy estamos llenos, como eran los fariseos y los escribas de aquel entonces, los religiosos, los fanáticos, como los legalistas de cuarta que tenemos, pero les dio con la verdad para que tengan. Ahora bien, a veces el silencio fue su respuesta, como cuando los soldados le coronaron de espina y se burlaban de él, diciéndole, a ver, ¿dónde está el rey de los judíos? A ver, ¿dónde está? Dale, profetiza. Es verdad, a veces es mejor cerrar la boca antes de contestarle a los necios. Es más, hay un proverbio que dice que no se tira perlas a los chanchos. Y tenemos muchos chanchos en la realidad de hoy. Ahora bien, el silencio fue su respuesta, como cuando los soldados le coronaron de espina y se burlaban de él, o cuando Herodes, para satisfacer su curiosidad, quiso conocer y le interrogó. Ay, Jesús, ahí, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Me contaron que hiciste milagros, ¿por qué no me haces un milagrito aquí ahora? No hacía falta hablarle a esa clase de persona. Bien, su personalidad no ha tenido parangón, o sea, ha llegado a los confines de la tierra. Lo han reconocido, escuche bien, quizás más que nadie los mismos que no creen en su divinidad. Es increíble eso, cómo hablan más de Jesús los ateos y aquellos que no creen en Él, que lo que creen en Él y tendrían que predicarlo. No se dejó llevar por la corriente, no se dejó vencer por la tentación más peligrosa. Hoy en día el mundo, o sea, los llamados cristianitos, andan a la corriente, o sea, andan a la moda del día. Si la moda es esto, hacemos esto. Si la moda es hablar así, hablamos así. Si la moda es vestirse con ropa rotosa, polviente, ir a la congregación a alabar a Dios, andemos así. Si tienen que tener el pelo amarillo, verde, rojo. Nunca anduvo a la moda, nunca se dejó llevar por la corriente. Nunca. Un cristiano tiene personalidad propia. Se identifica con Cristo, no con este mundo. A mí a veces me da vergüenza, tristeza y bronca, tres cosas juntas, cuando veo congregaciones de jóvenes, donde son cualquier cosa y sus dirigentes contentos porque tienen, 200 o 300 jóvenes bobeando ahí en lugar de enseñarles la palabra. Bien, no se dejó llevar por la corriente, no se dejó vencer por la tentación más peligrosa. ¿Cuál será la tentación más peligrosa? ¿No? ¿Cuál será? ¿Hacer plata? ¿Ser un gran predicador? No, la tentación más peligrosa es la de la popularidad. Muchas personas que yo he conocido años atrás, cuando comenzaron a ser populares, dejaron de ser seres humanos normales, se convirtieron en un trastorno, creciéndose más que todos los demás. La popularidad. Ahora, con lo fácil que le hubiera sido meterse al público en el bolsillo, porque era Jesús. Algo más, no le importaba quedar mal, y nada le privaba de decir las verdades a todos, a los de arriba y a los de abajo, a los que se creían algo y a los que venían a buscarlo. Nunca fue blando ni hizo concepciones. Cierta vez fui a predicar en un lugar donde supuestamente eran médicos y gente de gobierno, y me acuerdo que el que invitó a predicar me dice, Fabundi, es todo tuyo, predicar lo que vos quieras, lo que sienta de Dios, a pesar de que me condicionaron diciéndome que te diga que no prediques sobre el arrepentimiento, el pecado, el infierno, pues todo tuyo, dale para que tengan. Y yo decía, wow, gloria a Dios que este hombre que me invitó, interpretó que es la palabra, no lo que los que vienen a escuchar quieren escuchar. Porque mucha gente se creen porque tienen títulos y son importantes en esta tierra, vos no podés decirle la verdad. Jesús se lo decía a los de arriba y a los de abajo. Ahora bien, nunca fue blando ni hizo concepciones. Bueno, está bien, te perdono el pecadillo, podés volver a hacerlo. Nunca fue blando, nunca. Para la maldad, para los pecados, nunca fue blando. Eso no se hace, eso está mal, eso no es de Dios, a Dios no le agrada. Eso es lo que necesitamos, predicadores que te enseñen que tenés que comportarte. Supo estar solo y amaba la soledad, sin necesidad de compañía ni consuelo, y aunque una vez lo buscó, en el huerto de los olivos. Le dijo, oren, los dejó ahí a los 3, oren que yo voy adelante. Vino y estaban durmiendo. Volvió a ir y dijo, sigan orando que voy adelante. Volvió y estaban durmiendo. Al no encontrarlo, se sobrepuso enseguida. Qué grande, ¿no?
como sembrador de la palabra de Dios, decía lo que tenía que decir con toda sencillez, sin rodeo y sin efecto rebuscado. Era un payaso como los que tenemos predicando hoy en día, que se creen algo. Y dejaba que libremente fuese escuchada, sin esperar, escuchen bien todos, comentarios y menos aplauso. Hoy en día yo escucho gente que hace programa de radio o predica por otros medios o tiene redes sociales que desesperada para que lo llamen a los programas, desesperado para que le pongan me gustan, desesperado para que, ay, qué lindo, qué bueno, qué gran. Qué vergüenza. No estás predicando para Cristo, estás predicando para tu vanagloria. Predicamos a Cristo y que nos aplauda o no nos aplaude, que digan que le gusta, no nos interesa. Nuestra vida no está ligada a lo que los seres humanos sientan o piensen, sino a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora bien, parece que por su misión debería haber figurado en las filas clericales entre los servidores del templo, o bien en esa comunidad de monjes judíos que vivían en la región de Qumran, que eran los esenios, que estaban dedicados a la oración y al estudio y copia de los textos sagrados, porque la vida que él vivía era tan consagrada que él podía ser uno de ellos. Pero no fue así. Porque no se vestía con pieles como su pariente Juan el Bautista, y no comía miel silvestre ni langosta, ni vivía en una cueva. ¿Por qué? Es evidente que no fue un profesional. Tampoco se rodeó de la escenografía espectacular con que otros fundadores de religiones o más o menos se han rodeado. Usted llega a ver los otros fundadores de religiones, toda una sarta de cosas que no tienen nada que ver, pero ellos es así, siempre tratan de ser sancionalistas, causar sensaciones en la gente, mirá que, mirale esto. En su interior, o sea, en su exterior no había nada extraordinario. Se equivocan a los que todavía se imaginan a Jesús como una especie de hippie, harapiento, descalzo y desgravado, o sea, todo zaparrastroso. Jesús era muy pobre. Vuelvo a repetir eso para todos los que hablan de que Jesús era rico y que vos tenés que ser rico y no te tiene que faltar nada y que tenés que tener auto, avión, moto, coche, y no importa de la manera en que los adquiera, mintiendo, engañando y robando, no importa. Vuelvo a repetir, Jesús era muy pobre. Pero ¿cómo Jesús? Vos dijiste que te tenemos que imitar a vos, Jesús, ¿verdad? Sea imitadores. Pablo decía algo más, decía, sé imitadores de mí como soy de Cristo. Y Pablo también era. Y los de hoy ni se parecen a Jesús y ni se parecen a Pablo. Ahora bien, no tenía dónde reclinar la cabeza, pero era una persona educada, vestida a la usanza de la época y hasta con algún detalle de distinción como la orla de su vestido. Tal vez es el equivalente al detalle actual de la corbata. Y nos preguntamos, ¿quién le proporcionaría la ropa? No lo dicen los evangelios, ni hay que perder tiempo en inquirirlo. Pero no es nada descabellado pensar que su madre estaría en todo. Muchas veces, de lejos, y que los amigos que tenía le echarían una mano más de una vez. Vivía tal como recomendaba hacerlo a los demás, pensando que el Padre se preocupaba por las aves del cielo y los lirios del campo, y no se iba a preocupar de él. ¿Cómo que no? Jesús condenó la riqueza declarando la gran obstáculo para entrar en el reino y dejó muy mal parados a los ricos, aunque fue amigo de algunos, como José de Arimatea, Lázaro y Zaqueo. Esto no permite condensar su criterio sobre la riqueza de una manera demasiado simplista. Su sentencia va más al fondo de la cuestión, que a cierta apariencia, sintonizando con ella, no sería difícil demostrar que cuando condena la riqueza sabe muy bien que es posible que haya rico con espíritu de pobres, tal vez muy poco, y pobre con espíritu de rico. Tenía siempre presente su misión y su condición de Mesías. Llegado el momento, era radicalmente exigente. Sigue siendo exigente. No ha cambiado, es su palabra. Dice aún hoy, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabés lo que es negarte a vos mismo? No lo sabés, porque acá te predican que tenés que orar y que se te tienen que cumplir tus sueños, que Dios te va a realizar todos tus sueños. Eso nunca vi en la Biblia que Dios me prometió que me iba a cumplir los sueños. Él me pidió que yo me negara a mí mismo, a todos mis planes, a todos mis argumentos, a todos mis... Él, negate, los de Dios son los mejores. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se hacía muy superior al propio padre o madre del que pensaba seguirle. Recuerda que dijo que el que no deja padre o madre no es digno de mí. No estaba diciendo que no ames a tu padre ni a tu madre, ni que los abandone, que los desampare. Estabas diciendo, porque en aquel entonces los judíos siempre estaban con los padres, traer los padres, que está bueno seguir haciéndolo en líneas generales, pero no en la manera en que Jesús lo quería. Él estaba diciendo, puedes amar a tu padre y a tu madre, pero yo tengo que ser el primero en tu vida. Gloria al nombre del Señor.
era, por así decirlo, alérgico a la mediocridad. Los tibios y mundanos ni se le acercaban. En cambio, era dulce y cariñoso con los pequeños y con los pecadores. La adúltera le debió la vida. A este respecto, los evangelios contienen páginas emocionantes. Su preferencia estaba entre los pobres, tan abundantes en la época, así como entre los marginados de la sociedad, de aquella sociedad tan esclava de los prejuicios como lo son hoy. Y hoy acá en la Argentina solo tenemos 50% de pobres. Tuvimos un gobierno anterior que era una fábrica de producir pobres, pero millonarios políticos. Cobradores de impuestos, por ejemplo, pecadores efectivo o aparente, enfermos, el pueblo sencillo, etc. Esto escandalizaba extraordinariamente a la gente del orden, supuestamente, y fue lo que con poco esfuerzo labró su ruina. ¿Cómo que él dice que es el Mesías? ¿Cómo que es el que dice que es hijo de Dios? Anda entre los pobres, entre las prostitutas, entre esa gente. La religiosidad siempre va a hacer diferencia. La religiosidad. Los religiosos no quieren a las personas de baja condición, no los quieren en su pobreza. Usted llega a ir a la iglesia de uno de estos que te mienten, que si no tienes más sos un maldito, y te decís que sos pobre y no tenés nada, te van a echar a patada porque no te pueden sacar ningún beneficio. Este hombre, decían, escuchen bien, y ojalá que lo pudieran decir de nosotros, este hombre no habla como los demás. Decían mucho que le escuchaban. Efectivamente, hablaba seguro de lo que decía y no tenía que andar dando rodeo para ir hibanando su discurso. Cada frase suya era una sentencia, una afirmación. Lo que había dicho era justamente lo que había querido decir. Y lo sigue siendo así a través de su palabra. No solo hacía nada para engrosar la fila de sus seguidores. Escucha bien, muchos que ustedes quieren que los sigan. Ay, seguime en Twitter, en todas las redes, seguime. No solo que no hacía nada para engrosar la fila de sus seguidores, sino que más bien los espantaba, diciéndole lo mal que la iban a pasar si le seguían. Qué bárbaro, ¿eh? Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Si a mí el árbol verde nace en esto, ¿a ustedes qué no le harán? En el mundo tendréis aflicciones. Los van a perseguir, los van a meter en la cárcel, les avisó. Qué bárbaro, ¿no? Hoy te mienten con todos los dientes. Es cierto que prometía la vida eterna, pero esta era para después de esta vida mortal. A concluir el discurso del pan de vida, muchos creyeron que estaba loco y se marcharon, porque le puso la regla del reino para seguirlo. Entonces, con un poco de ironía no exenta de profunda tristeza, se dirigió a los que no se iban, entre ellos los apóstoles, y les preguntó, ¿también vosotros os queréis marchar ahí? Pero no por eso se dio un cachito en su doctrina ni en sus habituales exigencias. No transaba con nadie. Nunca transó. Era lo que Dios quería, como Dios lo quería, para lo cual Dios lo quería, o no le interesaba que le siguieras. Hoy es un desastre las llamadas congregaciones. Adúlteros la dirigen, fornicarios cantan alabanza, dirigen cultos, predican. Ladrones inclusive. En cuanto a su moralidad, no hubo ningún indicio al que sus enemigos pudieran agarrarse. Él mismo le preguntó que ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Dijo en una ocasión. Le acusaban de endemoniado y también de comilón porque no rehusaba las invitaciones. Y a la hora de condenarle a muerte no tuvieron más remedio que inventar varias acusaciones. Inventar. Qué triste, ¿no? Una de las cuales, falsa para la autoridad civil, era que incitaba al pueblo. Y no obstante, al no hallar mérito ni prueba suficiente para aplicar la pena capital, recurrieron a la propia aseverancia de que Jesús, de que se hacía igual a Dios. Afirmación grave e imperdonable ante la autoridad religiosa, pero no ante la autoridad civil, no ante Roma. Jesús hizo milagros, negarlo sería negar el Evangelio, pero no tuvo visiones como lo tuvieron otros fundadores de religiones. Ahora dígame, siendo él mismo Dios, ¿para qué necesitaría visiones y revelaciones provenientes de él? Otros fundadores de religiones mentirosos dijeron, ay, Dios me mostró, hasta hoy siguen diciendo, ay, Dios me mostró, Dios me vio, y Dios nunca le mostró nada. Tenemos la palabra, si Dios te va a mostrar algo, te lo va a mostrar otra vez la palabra. Tampoco padeció enfermedades, era un hombre sano y fuerte. Si se toma en cuenta cierta referencia de su propio evangelio acerca de la clase de vida que llevaba, se puede deducir que muy probablemente debía tener una contextura atlética, ya que de hecho era un aguerrido carpintero que carecía de la indumentaria y las comodidades de un modernas, y era además un infatigable caminante
que resistía las inclemencias atmosféricas, puesto que pasaba todo el tiempo al aire libre. Muchas noches le dedicaba entera a la oración en un monte o lugar retirado, hablando con su padre al cual él amaba. Conocía la vida sencilla de la gente del campo y de los artesanos, y en sus discursos son corrientes las alusiones a los animales domésticos, a las aves, a las plantas, etc. En sus parábolas y disertaciones demuestra un profundo conocimiento de la miseria del hombre, así como de su grandeza. Pero lo ve todo desde un punto de vista de una gran magnanimidad. Era muy humano en el pleno sentido de la palabra. En su pasión, donde quizás brilla más la grandeza de su alma, los mismos apóstoles estaban sorprendidos de su actitud. Habían visto su poder en más de una ocasión y ahora parecía que renunciaba a tenerlo. ¿Por qué? Más tarde comprendieron lo que Isaías había dicho muy bien. Se entregó porque quiso. Efectivamente, el eclipse momentáneo de su poder divino era totalmente voluntario. Esto tiene tanto más mérito cuando él sabía muy bien los suplicios que le esperaban. Demasiado natural que pensando en ello experimentaba terror y pavor, como lo hacen notar San Lucas, y que sudara sangre. Y en tales circunstancias sus amigos más íntimos dormían, porque estaban cansados, entre comillas. Se encontró completamente solo frente a su destino, que era la cruz. Es casi imposible imaginarse lo que se supone para un alma selecta como la suya, ser objeto de un proceso amañado por el odio y el deseo de venganza. El procurador Poncio Pilato, más culto que su subordinado, buscó toda la salida jurídica posible para no tener que firmar una sentencia que vio ser injusta desde el primer momento. Pero cedió a la presión de los grupos influyentes. Los grupos influyentes, los únicos que tienen que influir en tu vida y mi vida es Jesús, la palabra, el Espíritu Santo, no personas. El suplicio de la flagelación y el ser objeto de la burla de la soldadesca sirvió para que fuese verdad lo que también había dicho Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, quedó irreconocible. Y para terminar, fue condenado al horrible suplicio de la cruz. Todo el cuerpo quedaba colgado de las dos muñecas y el tórax no podía ensancharse para recibir el aire exterior. El río se asfixiaba, intentaba incorporarse para poder respirar. Se apoyaba sobre los pies atravesado por los clavos. El desgarrón se hacía más profundo. Todos los músculos del cuerpo se crispaban por un momento. Volvía el cuerpo a caer rendido para iniciar de nuevo la lucha contra la asfixia. Simultáneamente llegaba la gangrena. La fiebre era altísima. La sed indescriptible, y en Jesús el suplicio corporal iba acompañado de otro interior. Y esta desolación espiritual parece reflejada en la misteriosa queja, cuyo verdadero sentido quizá no será siempre desconocido, cuando le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! ¡Qué terrible! Su cadáver fue enterrado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca cerrada con una gran losa de forma circular, sellada con las armas del gobernador. Unos soldados montaron la guardia, pero aquí, al amanecer del tercer día, se oyó un gran ruido y la losa se movió. Los soldados huyeron despavoridos y el cadáver había desaparecido. Enseguida, unas mujeres de verdad, que seguían a Jesús, mujeres de verdad, gloria al nombre del Señor por ella, dijeron haber visto no el cadáver, sino al mismo Jesús resucitado. Luego los propios apóstoles, que no habían querido hacer caso a las mujeres, lo tuvieron delante de ellos y ya no les cabía la menor duda. Era el Jesús de antes, pero glorificado. ¿Saben? Ese es nuestro Cristo. Y no ha cambiado, ni va a cambiar. Los ministerios cambiarán, los hombres cambiarán, mentirán, engañarán. Pero con este Jesús nos vamos a encontrar un día en el reino de los cielos si perseveramos hasta el fin para ser salvos.